Señoras y señores, Thomas Frank es nuevo técnico del Tottenham Hotspur. Bueno, creo que era algo que ya esperábamos, como ya hemos dicho en el anterior video, era lo más probable. Daniel había llegado a un acuerdo con Brentford y iba a pagar los 8 o 9 millones, casi 10 millones para su cláusula de salida. Thomas Frank se convertirá, ya lo oficializó el club, ya lo había oficializado Fabrizio Romano, así que lo tendremos como nuevo DT de Tottenham Hotspur. He de decir que me pareció sorprendente que el club resolvió bastante rápido la situación del técnico, porque normalmente me acuerdo mucho con la situación de Nuno Espíritu Santo, se demoraron como un mes y medio. Y bueno, ya sabemos qué pasó ahí. Con Postecoglou se apuraron bastante, pero tampoco fue algo tan increíble. Ahora sí que es verdad que se han perdido semanas, creo que Tottenham se ha demorado bastante, pero al menos lograron resolver el tema del técnico en esta semana. Hubo un cierre de mercado ahora mismo, por lo que en cuanto a jugadores no se podrá hacer mucho de oficializarlos, sí se pueden negociar con ellos obviamente. Tiene que ver con el Mundial de Clubes, pero al menos ya Tottenham resolvió el tema del técnico. Ya habíamos hablado de los pros y contras de todo esto. En una semana y en unos días donde, como bien vimos, la gran mayoría de los jugadores de Tottenham se despidieron de Postecoglou, se notaban bastante tristes. De hecho, hoy fue curioso. Hoy vi el mensaje de Cuti Romero justamente el mismo día que se oficializó el fichaje de Thomas Frank. Entonces, algo muy curioso. Casi todos los asistentes, por cierto, del técnico danés van a venir con Thomas Frank a apoyarlo en este nuevo proyecto, que veremos qué pasa. Realmente, lo dije en el anterior video, el problema nunca son los técnicos, sino el problema realmente es el apoyo que se le da a estos. Daniel Levy suele ser muy amarrete con esto. Y Thomas Frank sí que es verdad que si algo positivo se puede decir es que no tenía muchos fichajes en Brentford y eran fichajes muy baratos. Potencia a muchos jóvenes, así que realmente podemos estar viendo algo muy provechoso de esto. Yo supongo, creería que va a jugar fiel a su estilo, línea de 3, con 2 carrileros, que se convertirá en línea de 5 seguramente cuando esté defendiendo el equipo. Muy directo al ataque, va a ser un juego totalmente distinto a Postecoglou, eso sí hay que anticiparlo. Veremos qué sucede. Thomas Frank igualmente llega con un reto muy importante, que aparte de imponer su estilo, tiene que tratar de convencer a muchos jugadores que se queden. Uno de ellos, por supuesto, es Cuti Romero, que era uno de los capitanes de Ange Postecoglou. Digamos que lo positivo que puede tener Tottenham es que va a jugar Champions. Veremos qué hace el Atlético de Madrid. Por ahora se sabe que tiene intereses, pero no ha pujado por él, y Daniel Levy estará dispuesto a venderlo si llega una oferta considerable, pero capaz, esperemos a ver, que Thomas Frank lo quiera para su equipo. Y realmente estaría muy bien. Cuti Romero es alguien que ya jugaba en línea de 3 cuando estaba en Atalanta, cuando estaba en Italia en general, y hay otros jugadores que le pueden encajar muy bien para ello. El otro gran reto que tiene Thomas Frank es el tema de los fichajes. Si bien les dije que es un técnico que no suele hacer muchos fichajes, son fichajes baratos, con Brentford potenció un equipo con muy pocos fichajes y con muchos jóvenes. Tiene que igualmente mirar hacia el mercado, porque esta vez no va a jugar solo Premier League y copas domésticas como hacía con Brentford. Esta vez va a jugar competición europea, va a jugar Champions, por lo que es súper importante que el equipo se refuerce de alguna forma. Ya la otra vez comentamos que necesitaba centrales, necesitaba un lateral derecho o izquierdo, un mediocampista mixto que le diera lucha a los que ya tenemos, por supuesto, y que potenciara y que diera algo de piernas, porque sabemos que hemos sufrido mucho en lesiones en esa zona, al igual que en la defensa. Y también uno que otro delantero que pueda llegar a ser de calidad. No un delantero cualquiera, sino un delantero de calidad. Esa es la misión que ahora tiene Thomas Frank. No sé cómo será ese tipo de aspectos. Ojalá estas semanas, a partir de aquí, antes de la final de Supercopa, le den para Thomas Frank de armar un equipo medianamente decente para poder enfrentar a PSG, que ese es su otro gran reto que tiene. Tiene una copa a la vuelta de la esquina. Es un técnico que no ha ganado muchos títulos. Creo que ganó uno de ascenso, si no estoy mal, con Brentford. Y no recuerdo si antes de esto había ganado otro título. Fue asistente de Brentford antes de ser técnico en 2018. Así que lleva muchos años en este club, también londinense, por cierto. Yo creo que si el técnico logra resolver muchas cuestiones de qué jugadores van a quedarse, qué jugadores se van a ir, todo lo que vienen a ser los partidos amistosos que va a tener, para darse una idea de qué puede llegar a utilizar ya en el inicio de Premier League y de Supercopa, pues le puede ayudar bastante a el danés. Thomas Frank tendrá un contrato hasta 2028. Es un contrato siempre considerablemente largo. Vamos a ver qué puede hacer en eso. Ya hemos visto que los récords de los últimos técnicos no ha sido muy positivo, por decir cosas negativas que va a tener que enfrentar Thomas Frank. Hemos tenido a Pochettino, Nuno, Conte, Mourinho y Ange Postecoglou. Tremendo, en un lapsus de 11 años más o menos. Es una locura absoluta. Y ahora Thomas Frank en este año 2025 y previo al inicio de la temporada 25-26. Entonces es
un síntoma bastante malo, como ya les dije. Veremos qué puede hacer Thomas Frank. Tengo entendido que tiene una actitud muy distinta a técnicos como Conte y Mourinho. Tiene una actitud parecida a Postecoglou, más cercana a esa. No es muy conflictivo y no tiene que ser un choque de egos, por decirlo de alguna forma, con Daniel Levy, ¿no? Ni nada por el estilo. Como ya les dije ahorita, yo creo que el técnico va a jugar, puede llegar a jugar con una línea de 3, puede ser un 3-4-3 o puede ser un 3-5-2 también, un 3-5-2. Veremos cómo rota esto y qué función va a tener cada jugador. Pero ahora mismo, por la situación de tener más defensas, el equipo tiene que fichar muchos más defensas. Y teniendo en cuenta que ahora mismo tenemos una defensa decente, con buenos titulares, sin saber si Cuti Romero se va a quedar. Y con unos suplentes que algunos cumplen a veces y otros no, muy irregular. Entonces yo pienso que sí hay que tratar de mejorar un poco ese tema. Lo dudo igual porque ahora mismo en estos días también se oficializó una extensión de contrato para Ben Davies, que yo lo había dicho en el anterior video. Debía ser un jugador que se tenía que ir del equipo, ya había cumplido un ciclo. Finalmente lo han firmado un año más, entonces se va a quedar. Yo pensé que ya iba a irse como otros jugadores que ya se fueron, como Forster, Werner, etc. Entonces eso me da a entender que quizás el equipo lo piense un poco más en ir por defensas centrales. Dudo mucho que una persona como Thomas Frank logre potenciar a un jugador como Ben Davies a estas alturas de su carrera. También puede que Thomas Frank se pare en la raya y diga que quiere otro defensa o qué sé yo. Ya veremos. Por lo que yo creo que Thomas Frank, haciendo una formación, una línea tanto de 3-4-3 como de 3-5-2, jugaría de esta forma con los jugadores que ahora tenemos. Teniendo en cuenta esto, con los jugadores que ahora tenemos, sin tener en cuenta los rumores de fichajes ni nada por el estilo. Vicario en el arco. En la línea de 3 estaría Cuti Romero, Kevin Danso y Mickey Van de Ven. Entre Cuti Romero y Kevin Danso de líberos cualquiera yo creo que está muy bien. Danso es muy bueno en el juego aéreo y Cuti Romero ya jugó en esas dos zonas. Así que creo que puede estar muy bien. Yo preferiría a Cuti Romero como central derecho, teniendo en cuenta que tiene una mejor salida que Kevin Danso. Y Kevin Danso tiene un juego aéreo bastante bueno, aunque pues, Cuti Romero no se queda atrás en eso tampoco. De carrilero estaría Pedro Porro, que ya con Conte había jugado esto. No recuerdo si con Sporting, pero creo que sí, ya que Rubén Amorim fue técnico de Sporting cuando Pedro Porro estaba en ese equipo. Y Rubén Amorim juega con este mismo esquema, así que ya sabe lo que es jugar en este esquema. Capaz si le favorezca un poco más, ya veremos. Udogi de lateral izquierdo, que creo que también le favorece este esquema, teniendo en cuenta que venía de Italia jugando en Udinese, que pues se juega normalmente con carrileros y con línea de 3, de 5 cuando se defiende, así que Udogi ahí encaja perfectamente. Ya de mediocampistas, haciendo el 3-4-3, tendría de los dos de contención, para mí serían Bissouma y Bentancur, aunque puede ser también Bentancur y Papesar. Para mí el inamovible ahí es el Lolo, el uruguayo. Ya veremos qué se puede hacer al respecto. Un Bentancur que también ha jugado en estos esquemas más italianos que otra cosa. Venía del equipo La Juventus, entonces sabe cómo es, y con Conte obviamente era titular indiscutible. Los tres delanteros que tendría pues sería Heung-min-Son de extremo izquierdo. De extremo derecho lo estuve pensando un poco entre Brennan Johnson y Kulusevski. Voy a dejar a Brennan Johnson. Y de delantero Solanke. Este esquema tiene sus pros y sus contras, por decirlo así. Digamos que sus pros es lo que les digo, ya muchos jugadores han jugado con este esquema, así que el proceso de adaptación quizás de algunos de ellos no sea tan largo, por lo que les digo. Ahora, esperemos que el esquema de Thomas Frank sea un poco más adaptativo y sea mucho más consistente que el que tuvo Antonio Conte, que ya llegó a un punto en que era inconsistente. Ya veremos qué pasa. Que sea un equipo un poco más ordenado, más táctico en ese aspecto. Una cosa que tiene este equipo es que, si se dan cuenta, no hay un creativo como tal. Yo podría poner a un Maddison, a un Kulusevski o a un Verbal incluso al lado de Bentancur, pero el equipo perdería ese porcentaje de marca que se necesita en ese medio campo, que Maddison no te lo da, Verbal te lo da un poco más, pero a medias, y Kulusevski tampoco te lo da. Entonces es un poco ese problema. Y en juego creativo pues pierdes un montón. No tendrías mucho juego creativo. Por lo que la otra forma es un 3-5-2, donde uno de los mediocampistas está un poco más adelantado. Mantendría el mismo arquero, la misma línea de 5, todo lo que quieras. Pero en el medio campo tendría puede ser Bentancur otra vez con un Bissouma o un Papesar. Ahí ya es tema de gustos, porque creo que los dos, dependiendo un poco de lo que quiera a Thomas Frank, le puede funcionar más o mejor. Y arriba tendría a un Maddison o a un Kulusevski de enganche. Verbal creo que también puede compartir igual puesto con Bentancur en las dos formaciones. Si hace una temporada similar a la que ya estaba haciendo con Postecoglou, creo que Verbal puede ser un jugador que le puede ganar el puesto a Papesar y a Yves Bissouma, así que habrá que ver. Y de delantero lo estuve pensando mucho porque serían dos delanteros. Esta es la formación más común, por cierto, de Thomas Frank, porque él tenía dos delanteros
con visa y en B1 adelante, así que puede ser lo más común y ellos a veces se exteriorizaban. Se iban por los extremos, abrían un poco los espacios y normalmente los mediocampistas llegaban y atacaban el espacio para meter un gol en un inminente centro de visa o de MB1. Esto lo hacían mucho ellos y puede que con este caso lo pueda potenciar bastante teniendo un jugador como Huminson que es muy rápido y como Brennan Johnson que también es bastante rápido. Ahí sí ya depende un poco de lo que quieras. Si es un técnico que quiere que esos dos delanteros se exterioricen e interioricen los carrileros o de otra forma, que sería muy raro también te digo, jugadores como Brennan Johnson y Huminson le vienen muy bien a ese esquema porque son mucho más veloces que Solanke, que no necesariamente es lento, pero si quiere ya un 9 de referencia área y a un falso 9 o un Solanke que también puede jugar de falso 9, un Huminson con Solanke no me vendría mal, o un Solanke con Brennan Johnson. El caso es que tiene varias opciones y en cuanto a suplentes creo que también decir que Spence le puede venir bien. Dragushin, fíjate que le puede venir muy bien, venía de Genoa, le puede venir bien este esquema sin lugar a dudas, Kulusevski también. Digamos que lo positivo es eso, lo negativo es que no tengo un grato recuerdo utilizando este esquema. Yo quedé muy saturado de este esquema después de Antonio Conte, pero puede que un técnico como Thomas Frank lo utilice de otra manera táctica a diferencia de Conte y veamos algo totalmente distinto, ya veremos. Un Brentford que se caracterizaba mucho por presionar alto en bastantes ocasiones. Un equipo muy equilibrado, muy flexible con sus tácticas, no necesariamente es un equipo o que se echa muy para atrás o que está muy adelante, sino que realmente es un técnico que dependiendo de las circunstancias cede ciertos espacios en el sentido de ceder la pelota o si ve que puede atacar a este equipo pues no tiene ningún problema en tener la pelota. Brentford era mucho eso, un equipo muy directo con varios toques y siempre yendo hacia adelante, muy vertical en ese aspecto. Esperemos que este Tottenham también tenga esa verticalidad sin lugar a dudas. Tiene que ser muy preciso, eso sí, porque normalmente esa verticalidad es de pases hacia adelante, normalmente tiene que ser de mucha precisión, pero ya veremos qué sucede. ¿Qué opinan de este fichaje de Thomas Frank? A mí en lo personal le deseo lo mejor. Algo me dice a mí que por la personalidad de Thomas Frank, que por cómo manejaba Brentford y el tema de fichajes, puede que no veamos muchos fichajes estelares y tampoco muchos fichajes en general para Thomas Frank, pero en positivo podríamos ver mucha mejora y potenciador de jugadores jóvenes, como puede llegar a ser un Mikey Moore, por ejemplo, o un Lucas Berba que sigue estando muy joven, o Archie Gray. Quizá estos jugadores incluso por esa forma de potencial los terminen quitando el puesto a los que ya tenemos ahorita de titulares. Pero bueno, lo mejor para Thomas Frank. Veremos qué sucede, cuándo se pone las pilas a trabajar y qué va a ser lo primero, que deberían ser temas de fichajes y todo lo relacionado a resolver los inconvenientes con los jugadores que se quieran ir y que se quieran quedar. No siendo más, nos vemos en una próxima, gente. Cuídense